Bueno, yo entiendo que el ministro lo haya desmentido todo, pero también está el procedimiento judicial en marcha y además no solo en el Tribunal Supremo, también en la Audiencia Nacional, ¿no? Con respecto a la posible financiación irregular del Partido Socialista, lo que tenemos ahora es que la Audiencia Nacional ha abierto una investigación paralela y secreta sobre esos pagos en efectivo en la sede del Partido Socialista, y veníamos ya del Supremo en el que el magistrado llegó a reconocer: oye, tenéis un lío con los pagos, con la caja, porque no tenemos muy claro, acogiéndose a los testimonios de la propia gerencia, ¿no? Por lo cual yo no me atrevo a decir que hay financiación irregular en el Partido Socialista, solo faltaba, pero que se está investigando esos pagos es indiscutible. Un segundito, porque esos pagos no tendrían que ver en principio con la financiación, ¿no? A ver, esos pagos, lo que dice el juez y la Fiscalía, porque el PSOE, recordar que pidieron la personación, o sea, la imputación como persona jurídica del PSOE. Eso se rechazó inicialmente porque estamos en un momento de la investigación muy incipiente, y el juez en un auto llegó a apuntar que tanto Ábalos como Koldo se podrían haber beneficiado, podrían haber desfalcado al Partido Socialista con el tema de la liquidación de gastos. O sea, que podrían haber utilizado ese sistema que tenía el PSOE de, digamos, todos los gastos de representación, devolverlos en efectivo, podrían haber utilizado ese sistema en su beneficio personal. Eso es lo que ha dicho el juez. El asunto es que la investigación está bajo secreto y probablemente la mención de Koldo, antes lo hacíamos la mención Silvia, la mención de Koldo a las chistorras y a los 500 euros, como digamos, contradice lo que dijo el entonces gestor del Partido Socialista, probablemente vaya a esa investigación a aclarar efectivamente si eso es así o no. O sea, esa declaración en concreto de Koldo García, ¿verdad?, lo que te contaba antes, probablemente en sentencia diga, bueno, este testimonio puede tener influencia en la causa abierta en la Audiencia Nacional, vamos a incorporarlo ahí y a investigarlo si es verdad. Claro, es decir, que a esta hora no se está investigando la financiación ilegal del Partido Socialista, sino si alguien, entre ellos, por ejemplo, Koldo o el exministro Ábalos, presentaron facturas con las que se beneficiaron de unos pagos que no les habrían correspondido. Eso es lo que se está investigando en la Audiencia Nacional, es decir, los pagos en efectivo, ¿no? Quiero decir, porque además la secretaria del Partido Socialista también reconocía que venía el señor Koldo García o que era su mujer, es decir, bueno, pues se está aclarando cómo se hacían esos pagos y a quiénes beneficiaban o a quiénes no. Y luego está el testimonio, lo apuntaba Balín, y es cierto, ¿no?, que nos quedamos todos muy sorprendidos porque chocaba con la posición que había dicho el gerente del Partido Socialista. El gerente del Partido Socialista había dicho: billetes de 500 en la sede socialista jamás habían estado encima de la mesa. Y luego lo que nos dijo Koldo García en sede judicial, oye, que no es en una tertulia, no es un testimonio en un canutazo, no, en sede judicial dijo, no, en la sede socialista, en mi caso, sí que hubo billetes de 500. Al menos esto yo creo que es relevante que se investigue y que se aclare. Es verdad que no es en el Tribunal Supremo porque tenemos un totum revolutum, eso es en la Audiencia Nacional, pero se está investigando al menos esos pagos en efectivo. Hablar de financiación irregular ahora yo creo que no casa con la realidad. Ahora que se está investigando esos pagos. Para aclarar ese asunto de Koldo hay que tener en cuenta que el PSOE, en el beneficio de la duda que se le puede dar, dice que la caja, el dinero que sacaba de la caja, del banco, hay una entidad bancaria que ha mencionado, para, digamos, pagar esos gastos de representación, es digamos, un movimiento de dinero que tiene trazabilidad. O sea, el propio banco te puede decir si al partido, en este caso, a la entidad jurídica Partido Socialista Obrero Español, le daba o no billetes de 500 euros. Claro. O sea, me refiero, puede ser que efectivamente Koldo lo dijo efectivamente en el juicio, pero, como te digo, creo que la investigación es muy corta en el sentido de decir, bueno, vamos a preguntar a la entidad bancaria si esta entidad jurídica llamada Partido Socialista le dábamos o no billetes de 500. Pero y luego hay que aclarar, perdóname, digo porque siempre lo aclaro, ¿en calidad de qué comparece cada uno? Claro. Es decir, el testigo está obligado a decir verdad, el acusado tiene la posibilidad de mentir. Casi hasta la obligación, diría yo, ¿no?, en términos jurídicos, si es que tiene alguna responsabilidad. Pero bueno, lo que está investigando la Audiencia Nacional es justo lo contrario. Es decir, es si estos señores, que es la hipótesis de trabajo, estaban efectivamente utilizando gastos que no estaban vinculados a la acción propia del partido para que les dieran, para que se los abonaran bajo estas circunstancias, no que se hubieran financiado ilegalmente. En cualquier caso, es una hipótesis que se está investigando como tantos cientos de historias y que no pasa nada y que ha tenido que ver precisamente con las declaraciones transparentes que se han hecho por el partido, que puso a disposición todos los elementos que tenía. De hecho, fueron allí, cogieron la documentación, luego la llevaron ellos a la Audiencia Nacional,
Es decir, No ningún creo- problema en no que se creo que el investigue, Partido Socialista pero esté bueno, muy- por favor, no, ya, pero que voy no a creo que el terminar. Partido Socialista Se esté muy contento investiga de que la Audiencia justo Nacional lo investigue eso, contrario. pero bueno. Que a ti en concreto que me lo dices te interese más No, me parece enfocarlo de relevante. otra manera, pero en Me lo que parece estamos es en eso. relevante, Y hombre, yo quiero recordar, por favor, a ver si alguien pregunta por las mascarillas en el juicio de Ábalos y Koldo, porque este juicio debería circunscribirse así. Los contratos se hicieron bajo el marco de la ley, que parece que sí, el artículo 120 de la Ley de Contratación Pública. Si hubo enriquecimiento personal, que de momento no aparece. Vemos alguna opción de que pudiera haber sido indirecto, porque dos señoras fueron contratadas, pero hemos oído preguntar. Y luego una trama criminal, que aquí el único que forma parte de una trama criminal es el señor Aldama, que además lo ha reconocido, etcétera. Los demás, de esto, bueno, yo como ciudadana me gustaría que se preguntara allí, que nos aclararan algo, que nos sacaran alguna prueba, no que se hable de una cosa que se está viendo en otro espacio y, por cierto, es en su contrario, insisto, o de si unas señoras eran prostitutas o no, o de si el presidente del gobierno pasaba por allí. Por favor, un poco de rigor, porque quiero recordar que en el juicio paralelo de la Kitchen no han dejado preguntar sobre audios que todos hemos escuchado. Hombre, yo Y no que acuso- no han sido puestos en cuestión. Hombre, parece que la justicia, oye, tiene a veces... funciona de manera distinta, ¿verdad? Pablo, Por lo quiero menos preguntarle una bajo cosita. mi humilde opinión de Yo- jurista. Yo no acusaría de falta de rigor al Tribunal Supremo y yo creo Yo que no es he un día acusado de relevante. nada, No, he bueno, lo ha señalado sugerido. diferencias. No, A ver, lo ha Pablo, que sugerido. quiero preguntarle una cosita a Mateo. En todo caso, creo que es un día relevante. José Luis, es normal que salgan referencias al presidente del Gobierno, a mi juicio. ¿Por qué? Bueno, más allá de la estrategia de defensa que pueda tener Víctor de Aldama, que es verdad que ahí la credibilidad pues se la tendrá que dar la Fiscalía Anticorrupción, que parece que algo le da, y luego ya en definitiva al final la Sala del Tribunal Supremo. A partir de ahí, hombre, referencias a Pedro Sánchez, aunque sea de soslayo, hombre, José Luis Ábalos era la mano derecha del presidente del Gobierno en el Partido Socialista y en el Palacio de la Moncloa. Hombre, algo de vínculo, por lo menos, Lo con el aplicamos presidente a del Gobierno. Rajoy, tiene que- entonces. Por supuesto, es que entiendo que Pero en este que caso lo que de hay Mariano es Rajoy un con supuesto respecto lucro con respecto privado. a la Kitchen, vamos, yo tengo clarísimo que por supuesto también hay que vincularle al Pero entonces ¿sabes qué presidente pasa? del Que aquí Gobierno. solo hay la declaración de un coimputado. yo Una solamente declaración de un digo que coimputado. creo que hay que respetar a la justicia, nos guste más o Ya. nos guste menos. A ver, yo Y tengo hoy una es duda. un día importante con la declaración del justicia, como todas las exministro. instituciones, tiene que estar sujeta a crítica, a análisis Hombre, claro, y a reflexión. estamos en un Estado de Yo, Derecho, como pero que es ciudadano, como llamativo que jurista, nos lo hago. gusten En el algunas cosas de la Uy, dos a la justicia. vez. y otras no. Uy, dos a la vez, Ya qué está. grigay. Ya están Hemos nuestros tomado mucho café espectadores esta que no mañana. les Es verdad, gusta. hemos tomado mucho café juntos, No, además. porque digo que es que Koldo García dijo algo interesante, ¿no?, sobre los billetes de 500 que los recibía del Partido Socialista, que ¿no? Todo el mundo ha dicho, oye, pues habrá que investigar cómo se realizaban esos pagos, ¿no? Él dijo, yo le presentaba un ticket y me daba los billetes de 500. Lo que sucede es que Koldo García ha dicho que también le daba billetes de 500 la Guardia Civil. Por Y eso- eso ha pasado un poquitito como si nada. Entonces, teniendo en cuenta que creemos lo del PSOE, nadie se está preguntando por los billetes de 500 que le daba la Guardia Civil, porque él lo ha dicho en sede Lo ha judicial. dicho en sede judicial. Él se presentó como una suerte de cajero para su... Porque, vamos a ver, empezamos porque Koldo García... Que es un cajero que nunca comprendimos, pero bueno, Efectivamente, ¿cómo, no, cómo Col- se presentó y por qué le daba a Koldo García a la Guardia Civil billetes de 500 si luego le investigó? Hay que decir que Koldo, en primer lugar, reconoció en el juicio que colaboraba para la Guardia Civil, no solo en la época que tuvo en Navarra, sino durante su etapa dentro del Ministerio, eso es muy relevante. En segundo lugar, dice que la Guardia Civil utilizaba a él como cajero para cambiar billetes de 500, que me parece un testimonio realmente sorprendente. Dijo también, efectivamente, que el Partido Socialista le liquidaba gastos con billetes de 500 y dijo que también tenía billetes de 500 de los alquileres de pisos turísticos que tenía en Benidorm y que los ciudadanos extranjeros le abonaban, digamos, el periodo temporal que estaban en sus pisos de esta manera. Las tres fuentes de financiación personal que contó Koldo García en su declaración.